Creo no exagerar cuando digo que los ciudadanos del mundo estamos expuestos a noticieros, reportajes, documentales, críticos, expertos, comentaristas, youtubers, influencers, políticos, artistas, científicos y quien sea. Quien sea hoy puede vertir su opinión en redes sociales, sea de lo más atinado a lo más descabellado. Nos dicen cómo vestir, nos dicen cómo comer, nos dicen qué pensar, nos dicen cómo dormir, nos dicen cómo maquillarnos, cómo peinarnos, cómo cuidar nuestra salud, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿y quién le está dando a los ciudadanos del mundo la palabra de Dios? Mi mensaje hoy se titula, Dales la palabra de Dios. ¿Quién le está dando al mundo intencionalmente la palabra de Dios? Cuando navegamos en las redes sociales, de repente, lo que buscamos intencionalmente se ve interrumpido por algún otro tema comercial, publicidad, qué sé yo, y tenemos que esperar los segundos que indique el emisor para regresar a lo que nosotros intencionalmente queríamos ver. Nehemías, el de la Biblia, el buen samaritano del Antiguo Testamento, nos sigue sorprendiendo. Esta vez, en el capítulo 8 de su libro, nos hace saber que en la visión que Dios le dio, no era suficiente reconstruir los muros de Jerusalén. Dios le hizo saber a Nehemías que el pueblo necesitaba recibir la palabra de Dios. Y surge este glorioso capítulo 8 del libro de Nehemías, tan intenso, tan cargado de emociones, de corazones constreñidos cuando escuchan la palabra de Dios. Dice Nehemías capítulo 8 versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Cuando nos vamos al versículo 17 de Nehemías 8:17, dice ahí, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, y subrayen esto, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Saben ustedes más o menos cuántos años pasaron viviendo el pueblo de Israel, algunos en cautiverio y otros en las afueras de Jerusalén, sin tener contacto con la ley de Moisés, que era la palabra única de Dios en ese momento? 900 años. 900 años sin tener contacto con la palabra de Dios. Calculen ustedes las generaciones, los nuevos miembros de familia que nacieron y crecieron carentes de la palabra que Dios le había dado a su siervo Moisés para ellos. Este es el caso, mis amados, mis amadas hermanas, este es el caso del mundo hoy.
El mundo vive sin la palabra de Dios. Hay muchas voces sobre superficie hablándonos de muchas cosas. Hay muchas personas que se consideran autorizadas para hablarnos e instruir sobre cómo hemos de vivir. Pero la palabra de Dios está ausente en la vida de los ciudadanos del mundo. Nehemías animó a Esdras para que le diera al pueblo de Israel una vez más, nuevamente, la palabra de Dios. Si nosotros queremos pensar en los ciudadanos del mundo hoy y salir de nuestra isla ególatra y queremos ayudarlos en tiempos de crisis, además de dar una despensa, además de dar una aportación económica, además de dar ropa y qué sé yo, hay que acompañarla siempre de la palabra de Dios. Quiero que me sigan, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 8, porque ahí está una aplicación tan práctica como las de la de Nehemías capítulo 8, aquí en Hechos capítulo 8, a partir del verso 26, hay una aplicación tan práctica para dar la palabra de Dios. Este trozo del libro de los Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, está también cargado, diría yo, de espiritualidad, de sensibilidad, de obediencia y de poder del Espíritu Santo para tocar la vida de las personas con la palabra de Dios. Lo que dice el versículo 26 de entrada es maravilloso. Dice ahí: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cuántas veces nos habrá hablado el ángel del Señor y nos ha dicho: ve a tal y cual punto y comparte mi palabra? Quiero tomar la palabra desierto aquí en el versículo 26 para decir que cuando el ángel del Señor le habla a Felipe, no lo mandó a Hawái, no lo mandó a las Bermudas, no lo mandó a un lugar paradisiaco, lo mandó al desierto pleno, tan inhóspito de día como tan inhóspito de noche. Lo quiero tomar como una simbología para decirte a ti y para decirme a mí que Dios nos ha mandado muchas veces a llevarle su palabra a alguien, no necesariamente en un escenario o en una situación altamente gratificantes. El mundo es el desierto, tan inhóspito de día como inhóspito de noche, inhóspito las 24 horas, pero ahí deambulan personas que necesitan conocer y entender la palabra de Dios. El versículo 27 dice que entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, dice el versículo 28, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, subrayemos esto, sensible a la voz de Dios. Si tú y yo hemos perdido la sensibilidad a la voz de Dios,
es peligroso. Preocúpate. Habla con Dios y pídele que te revele por qué has perdido la sensibilidad para percibirlo, para escuchar su voz, para recibir su mensaje, para recibir sus instrucciones. Felipe es sensible y obedece. Se levanta y va y se acerca al carro. Y dice el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Dice el verso 31 que el etíope contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y Felipe lo hizo. Se subió al carro junto a este varón importante en su nación y le empezó a explicar la escritura. El eunuco le pregunta en el versículo 34, ¿de quién se dicen estas palabras? Estaba leyendo la profecía respecto de Jesucristo, donde Isaías dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dice el versículo 35 de Hechos 8 que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, la de Isaías, que estaba leyendo este hombre, Isaías 53, versículos 7 y 8, le explicó el Evangelio. ¿Saben qué ocurrió? Algo maravilloso. Lo que siempre ocurre cuando Dios utiliza su bendita y divina palabra como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos y provoca efectos de arrepentimiento y de conversión y de salvación. El eunuco etíope, después de oír el Evangelio, le pregunta a Felipe, afirmándole primero, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe lo arenga, si crees de todo corazón. El eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pararon el carro, Felipe bautizó al eunuco, luego el Espíritu Santo se llevó a Felipe de ahí. El eunuco no le vio más y siguió gustoso su camino. Pero dicen rasgos históricos que este eunuco etíope llevó el Evangelio a Etiopía. Un hombre sensible a la voz de Dios. Un hombre obediente a la voz de Dios. Un hombre conocedor de la palabra de Dios, redimido por Jesucristo, que está listo para ser enviado a donde sea, para hablarle a alguien la palabra de Dios. Alguien me preguntó alguna vez, ¿y vale la pena ese tipo de esfuerzo de desviar a un hombre para que vaya a una zona desértica a hablarle a otro hombre? ¿No sería mejor montar una campaña en un local amplio, en un estadio, en una explanada y hablarle a más personas? La soberanía de Dios es la que determina a quién y cómo le damos su palabra. Amado hermano,
Amada hermana, ¿cuántas veces el Espíritu Santo de Dios te habrá dicho que le compartas a alguien la palabra de Dios? ¿Habrás obedecido? ¿Habrás tenido la sensibilidad para percibir la instrucción de Dios? ¿Qué tal que empezaras enviándole a tus amigos, a tus contactos, un versículo de la Biblia apropiado a su persona, apropiado a sus circunstancias, una promesa maravillosa de Dios que ellos puedan recibir? ¿Qué tal si le regalas a alguien en su cumpleaños un impreso con un texto de la Biblia? ¿Qué tal si le regalas algo de cerámica, una taza que contenga impresa un versículo de la palabra de Dios? ¿Qué tal si le regalas a alguien un cuadro que decida poner en su oficina o en su casa con algún versículo de la palabra de Dios? ¿Qué tal si convirtieras tu casa en un club de películas? ¿Sabes que hay por lo menos 10 títulos de películas cristianas que inclusive ya están comercializadas, ya se pueden ver en la tele por distintos servidores de tele por cable? ¿Qué tal que tú seleccionas una película, invitas a un matrimonio vecino, a una familia vecina, pones unas palomitas, como decimos en México, unas rosetas, como se dice en otros países, pones algún bocadillo y le pones la película a tus vecinos o a tus amigos? Se van a sacudir, el Espíritu Santo va a hacer su obra y al final te van a empezar a preguntar por qué, cómo, cuándo, qué más. Y tú tendrás oportunidad de invitarlos en otra ocasión y comenzar tal vez un estudio bíblico muy sencillo que los guíe a la salvación y luego al discipulado cristiano. ¿Qué tal que abrieras tu casa, tu oficina inclusive, tu sala de juntas, para formar una célula de vida, un grupo de vida, donde empieces a tocar temas que le interesan a las personas que tú puedas invitar, que nunca han oído de la palabra? ¿Qué tal si haces de tu casa, de tu oficina, un centro de oración? Y cuando sabes de un compañero de trabajo, de escuela, un vecino que tiene una preocupación, le dices: vecino, ¿por qué no viene a casa y me permite orar por usted unos minutos? Probablemente se hará a partir de ahí una charla más larga y el Espíritu Santo te abra la ocasión para entregarle abundantemente la palabra de Dios. ¿Por qué no abres tu casa, tu oficina, definitivamente tu taller para un estudio bíblico? Esta pandemia nos ha traído a todos los ciudadanos del mundo la curiosidad, la necesidad de saber si verdaderamente habrá un fin del mundo, si verdaderamente va a venir un dictador universal que nos va a pretender gobernar, si de veras nos van a poner un microchip. Ahí tú tienes un material muy rico en las Sagradas Escrituras para poder reunir amigos, vecinos. Entiendo que ahora por la pandemia no en un volumen grande, pero unas cuantas personas a quienes puedas explicarles con la Biblia en la mano cómo estamos transitando en este mundo, qué falta, qué está por venir para el juicio final y para la eternidad. Amados, Nehemías entendió que necesitaba ayudar al escaso pueblo de Jerusalén a reconstruir sus muros, pero Dios le hizo saber que muros reconstruidos, la apariencia hacia afuera, sin la palabra suya
en la mente y en el corazón de las personas, quedaría en deuda. Y Nehemías y Esdras lo hicieron. Te invito a ser sensible a la voz de Dios. Te invito a ser obediente. Te invito a darle a los demás la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has redimido y nos has entregado tu santa y bendita palabra, y a tu Espíritu Santo que nos ayuda a interpretarla y nos da el poder para ponerla en práctica. Pero el mundo necesita oírte hablar a ti. Nos da pena oír a personas totalmente descalificadas por tu palabra hablar al mundo y enviar mensajes totalmente errados. Amado Dios, limpia nuestro ser de tal manera que seamos sensibles a tu voz, obedientes a tu voz, y llevemos tu palabra a los demás. Te lo rogamos no sin antes suplicarte que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Llevemos la palabra de Dios, mis amados, a donde sea, a quien Dios nos indique. Amén.